En medio de la oscuridad, llega esa llama para dar luz y calor a nuestras vidas, anunciando la esperanza y el hecho maravilloso de comenzar a realizar los sueños gestados desde el pasado Yule, en diciembre, después del solsticio de invierno y con la luna llena de nieve en febrero, simbolizando el paso por la reflexión y la renovación, fomentando la confianza y la autoexpresión en los hemisferios. Nos da el tiempo para ser conscientes del mundo que nos rodea, dando la bienvenida a la festividad de Imbolc, donde nos preparamos para recibir con las mejores energías a la primavera de marzo. Personalmente, cuando comencé con mi iniciación y mi bautizo consagrado a la niña virgen, a la mujer madre y a la abuela anciana, comprendí que sin importar la religión o la fe, decidí llevar su nombre en alto y tenerla como mi protectora, como mentora espiritual y guía interior. Imbolc representa dentro de la rueda del año celta o agrícola la gestación de la naturaleza y el inicio de la vida tras el invierno. Significa en el vientre de la madre tierra. Oilmek, leche de ovejas, mostrando la lactancia de las ovejas y de los demás nacimientos que surgen durante esta época del año. Es la festividad de la luz y del fuego, donde el sol gana la fuerza suficiente para resplandecer en junio. Aunque el calendario diga que sigue siendo frío y que sea lluvioso el planeta, empieza a dar señales de que está germinando. El despertar biológico, la magia de la supervivencia, el milagro de la vida, el alimento de la leche fresca, la inspiración de ver cómo las especies nacen y embellecen nuestro hogar. La calidad es el instinto y la ternura de los cachorros con sus madres, en las granjas, en los bosques, en el agua, en las montañas. Es la promesa de la gran chispa de la vida. Es el simbolismo para el ser humano, con una carga psicológica y espiritual muy potente. Por aquello, la incubación de las ideas, así como las semillas, están bajo la tierra, acumulando energía para brotar como las flores que suelen hacer su curso de la misma manera, haciéndonos ver que nuestras metas en estado latente se están nutriendo para convertirse en grandes proyectos planeados para cumplir y llevarlos a cabo, desde el silencio y el secreto. La lactancia espiritual como sustento para el ser humano y la supervivencia para el reino animal. Es interesante ver cómo Imbolc conecta la naturaleza de la tierra con la experiencia humana, al centrarnos en la gestación y la maternidad, así como el vientre es el espacio sagrado para todas las criaturas de la tierra, el potencial puro, la vulnerabilidad, la protección del frío exterior, la creación como identidad propia de las especies, el reconocimiento de lo que no se ve o se ve en estado de formación primaria, el crecimiento y la inocencia de nuestro cosmos. Imbolc, como la mujer despertadora de la tierra, la dama de la luz, la doncella convertida en mamá, así como la hembra enseña a sus cachorros los primeros pasos. Este estado refleja la transmisión de conocimiento y cuidado entre generaciones de mujeres, la renovación física, la gestación como ilusión, culminando en el nacimiento generando la energía y la renovación del cuerpo. La esencia creativa de la naturaleza sale de la oscuridad del vientre. Es tiempo sagrado del sol, ofrecer su vitalidad a los cultivos, a las siembras, a los nacimientos, sin importar cuánto pueda durar el frío, la lluvia, el invierno. Siempre el calor de la luz y la chispa del fuego permite que todo tenga un equilibrio dentro de la naturaleza, por más fuerte que se presenten las estaciones y los climas. Debemos no ir en contra de natura, sino honrar los ritmos lentos. A veces nos presionamos para florecer sin haber pasado por el proceso necesario de gestar y nutrir en nuestra propia oscuridad. Vivimos en una cultura de penumbra y de luz constante, donde así somos productivos, visibles y brillantes las 24 horas. La propia biología nos recuerda que nada puede estar en flor todo el tiempo. Hablar de oscuridad en Imbolc
no es hablar de algo negativo y triste, sino de la oscuridad del útero, de la semilla bajo la tierra, es la oscuridad fértil. Esa oscuridad que evoca la Trinidad, las tres etapas del ser, la niñez, la madurez y la vejez, la tierra, el mar y el cielo, el desarrollo del cuerpo, la mente y el espíritu, la evolución, el crecimiento eterno, la vida en movimiento. Imbol representa a la triple diosa, la doncella como el nacimiento, la juventud, la expansión, la madre como la gestación, la nutrición y la plenitud, y la abuela anciana con su sabiduría final de los ciclos de la introspección y del paso del velo a la otra vida. El origen de Imbol es un viaje a las raíces más profundas de la vivencia humana y la observación de la natura. No nació como una idea abstracta, sino de una necesidad biológica y económica real en las antiguas tierras celtas. Los indoeuropeos de ese entonces de la Galia, Irlanda, Escocia y de otros pueblos. Para estos antiguos celtas, cuando el ganado empezaba a dar leche, era un evento significativo, ya que el hambre del invierno estaba a punto de terminar. Era el anuncio del alimento fresco disponible de nuevo. En el origen mitológico, Imbol está consagrada a Brígida, a Brigid o Brigia, una de las deidades más poderosas y queridas del panteón celta, del pueblo de la luz, los Toadei Danann. La diosa triple representaba los tres fuegos, la poesía con la inspiración, la medicina con la sanación, la herrería y las artes con la forja. El despertar, pues se decía que Imbol sacudía su manto sobre la tierra para levantar las semillas y los nacimientos. Dentro del origen astronómico e histórico, Imbol es una de las 4 festividades de fuego del calendario celta agrícola, junto con Belden en mayo, Lugnasad en agosto y Samhain en octubre. Imbol como una fiesta natural étnica y gentil, término clásico utilizado por no corresponder a las religiones abrahámicas, pasa a un sincretismo religioso de culto cristiano. Así, la institución cristiana realizó una hibridación de las fiestas tradicionales, transformándolas dentro del mestizaje cultural. La diosa Brigid pasa a ser Santa Brígida, patrona actual de Irlanda, también celebrada como la Virgen de la Candelaria en el resto del mundo católico, el 1 de febrero. Tal vez la historia, en su afán de borrar el pasado, a veces termina preservándolo bajo un nuevo nombre. A pesar de la cristianización forzada en los pueblos celtas, la esencia de la diosa Brigid no desapareció, sino que se fusionó con la figura de Santa Brígida. Hoy, esa dualidad, como muchas, sigue viva, mientras la liturgia cristiana la honra con procesiones y rezos. El latido ancestral persiste en los rituales a la tierra, de la luna, a las hogueras que queman lo viejo y las ofrendas en los pozos sagrados. Celebrar a la Santa es en el fondo seguir rindiendo culto a la antigua soberana del fuego y la primavera, demostrando que las creencias más profundas de un pueblo nunca mueren, solo se transforman. Desde que decidí caminar el sendero de la Wicca celta, mi vida se ha convertido en un diálogo constante con la rueda del año, o la rueda agrícola. Aunque mi entorno no siempre coincida directamente con las estaciones, elijo honrarlas y vivirlas en mi interior, desde el silencio de la lluvia del invierno, el aire fresco de marzo y abril, hasta el sol soberano de mayo y junio, los vientos de agosto y septiembre, anunciando el bello otoño. Esto es mi puente hacia la natura y el espejo de mis propios estados de ánimo. El altar es un espacio sagrado, silencioso y respetuoso. Cada ofrenda compartida y devuelta a la tierra es un acto de gratitud. El fuego del caldero, como el de las velas, no solo proyecta la luz, sino la fuerza
con la que transmuto cada paso de mi historia, lo bueno, lo regular y lo difícil. Para mí, ser parte de estos ciclos es transformar el aire en ideas, cuidar la tierra y lo que me brinda, salvaguardar el agua que me da el aliento, manteniendo siempre mis oraciones y mis manifestaciones en secreto en lo profundo. Durante el día del 1 de febrero, esta vez con la luna llena en todo su esplendor, celebramos un día festivo que nos invita a la conexión. Es una fecha ideal para realizar actividades al aire libre o decorar nuestros altares hogareños. Podemos honrar la época de la lactancia ofrendando un desayuno basado en lácteos, reflexionando sobre la importancia de valorar los alimentos, compartirlos y entregar una parte a la Madre Tierra. También es un momento perfecto para la creatividad, ya sea mediante proyectos artísticos, tanto para el hogar como para el altar. Realizar caminatas al aire libre, contemplando la naturaleza, la vida animal, la vida herbal y floral, reconociendo en ella el papel fundamental que tiene en los ecosistemas. Es en esencia un día para meditar, para leer, para escribir, preparar postres y pan. También para plasmar en una carta nuestras primeras ideas y proyectos para los días venideros. Unir la sabiduría celta de Imbolc con la devoción de la Pachamama revela una verdad universal. La tierra es el útero sagrado que guarda el beso de la lluvia para despertar, mientras en el norte ancestral la leche simboliza la nutrición de la vida latente. En América, en los mismos Andes, la chicha honra el hambre de una madre que todo lo entrega. Ambas tradiciones coinciden en la purificación, ya sea mediante el agua que limpia el invierno o el humo que sana el campo, preparándonos para la siembra. Esta conexión nos enseña que bajo diferentes nombres el respeto por la fecundidad es el lazo que nos une a la naturaleza. Al brindar nuestras semillas y proteger el ecosistema, celebramos el ciclo eterno donde la vida, protegida en el vientre del mundo, finalmente florece. Para honrar a Imbolc y a Santa Brígida, las correspondencias se centran en el despertar de la luz y la pureza, utilizando el color blanco, el verde y el amarillo como tonos principales. Entre los símbolos clave destacan la cruz de Brígida, las velas que representan el retorno del sol y las semillas el potencial latente. En cuanto a los elementos naturales, se asocia con las piedras como la amatista y el cuarzo blanco, y a las plantas como la lavanda, el romero, las flores blancas, el sándalo. Los alimentos sagrados incluyen el pan, las semillas, el trigo, la avena y los lácteos, mientras que los aceites esenciales de canela, salvia, lavanda o jazmín ayudan a purificar y ambientar los espacios. Este conjunto de elementos busca equilibrar la energía del fuego del hogar con la frescura del agua. En el campo sagrado, donde la arqueología y el mito convergen para celebrar el renacimiento de la vida, el epicentro espiritual de esta conexión se encuentra en lugares como la colina de Tara, una tumba de corredor neolítica y otros sitios sagrados alineados con el amanecer del sol. Otro punto fundamental, el Sildar o iglesia de roble, donde el legado de la diosa y Santa Brígida permanece vivo a través del tiempo. Con la cristianización en Sildar, las monjas mantuvieron encendida una llama perpetua en honor a la santa, hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI. Pasados los siglos, en 1993, pleno siglo XX, esta llama fue encendida y hoy arde en el centro espiritual Sols Bridge. Luego, pasando de monasterio a lo que se conoce actualmente como la Catedral de Santa Brígida, siendo un lugar de peregrinación del Templo de Fuego y los pozos sagrados, manteniendo viva la historia y el mito.
El fuego de la mente, Brigitte, además de dar el fuego del hogar, el fuego de la forja, también simboliza el fuego de la poesía, el fuego intelectual, representando la iluminación repentina, esa idea brillante que llega como una chispa y se convierte en letras o en arte. Para un poeta celta no era solo transcribir, sino un acto sagrado de la oralidad también. La triple diosa sanaba con la palabra, preservaba la historia y profetizaba el futuro. La fuente y el cáliz. La poesía de Brigitte también está conectada con el agua, sus pozos sagrados. Los poetas buscaban el equilibrio entre el fuego de la inspiración y el agua de la sabiduría. Se decía que beber de sus pozos sagrados otorgaba el don de la elocuencia, la oralidad y la visión poética. Aquí una breve invocación para llamar la creatividad. Brigitte del fuego, brilla en mi mente. Brigitte del agua, fluye en mi pluma. Que cada palabra sea una semilla y cada verso un despertar. En el panteón celta, la diosa Brigitte es hija de Dagda, el buen dios y líder de los Tuatha Dé Danann, los seres divinos que llegaron a Irlanda envueltos en una cosmogonía mágica. La diosa pertenece a este linaje de dioses solares y de la tierra, consolidándose como una de las figuras más poderosas del panteón celta. Su origen la sitúa como el vínculo sagrado entre la sabiduría de los ancestros y la fertilidad eterna del territorio irlandés. Los Tuatha Dé Danann fueron una raza de seres divinos con poderes sobrenaturales que gobernaron a los indoeuropeos, a las tribus que habitaron en toda Europa, quienes llegaron a la isla desde el norte envueltos en una densa niebla mágica, trayendo consigo conocimientos avanzados en arte, ciencia y magia. Con el sincretismo religioso dentro del cristianismo, Santa Brígida es conocida como María de los Gaélicos, la santa patrona de Irlanda. Su historia lleva parte de la herencia de la diosa celta Brigitte. La religión cristiana la toma como una figura generosa con los pobres y los alimentos. La fundadora del monasterio del Kildare, la mujer de los milagros y la justicia, la patrona de las tareas diarias. En el mundo y en Colombia es celebrada como la Virgen de la Candelaria. En muchas ciudades se han construido templos en su nombre. La Virgen de la Candelaria es la evolución y el puente definitivo entre estas dos mujeres. Su festividad en algunas partes también cuenta con el segundo día de febrero, cerrando el ciclo de la Navidad, 40 días después del nacimiento de Jesús. Su nombre proviene de candelas o velas, representando también la presentación del niño Jesús en el templo. La Virgen de la Candelaria en Colombia y en el mundo es la llamada Fiesta de la Luz. En resumen, la diosa Brigitte o Santa Brígida representan la fuerza femenina que nutre y protege, la líder que construye espacios de intelecto y de paz, la mujer que trae la primavera. Ímbol, Brigitte, Santa Brígida, es el simbolismo de la naturaleza entre ser niña, madre y abuela, transmitiendo en el ADN con el pasar del tiempo toda la sabiduría ancestral de la diosa y de la santa.